Resulta que en este tema también se estudia la trompa faringotimpánica. Todo lo que se refiere a la trompa se llama salpingo. ¿Entienden? Todo lo que tenga que ver con la trompa tiene la especificidad de salpingo. O sea, donde ustedes escuchen la palabra salpingo, ¿quién está involucrada? La trompa. ¿Me entienden? Salpingo. ¿Ya? Y nos vamos a también tener una palabra específica que se va a llamar estafilino. Estafilino es aquello que siempre se refiere al velo del paladar. ¿Comprenden? ¿Ya? Anótense siempre eso. Estafilino. Donde escuchen estafilino quiere decir que el velo del paladar está involucrado. Y donde escuchen salpingo, ¿quién está involucrada? La trompa. ¿Me entienden? ¿Ya? Estafilino, el paladar. Y faringio, faringe. ¿Me entienden? ¿Ya? ¿Qué es cuando pasa que hay una infección en la faringe? ¿Qué se llama? Se llama faringitis. ¿Me entienden? Vamos a referirnos también a las amígdalas, que se llaman tonsilias. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Qué se llama una afección a la amígdala? Amigdalitis. Cuando se saca una amígdala se llama amigdalectomía. ¿Entienden? Ya cuando un paciente llega a su consultorio y en su historia clínica refiere que ha sido sometida a una amigdalectomía, ¿qué quiere decir? Que le han operado de las amígdalas, le han sacado las amígdalas. ¿Me entienden? ¿Ya? El paciente que siente dolor en la deglución al pasar el alimento por la faringe es un dolor faríngeo, ¿no es cierto? Pero nosotros vamos a llamar a eso por su nombre médico. Se llama disfagia. Por favor, siempre anótense eso, ¿de acuerdo? ¿Qué tiene el paciente? Doctorita, ¿sabe qué? Al tragar me duele la faringe, me duele. Entonces ustedes, al otorrino, que como siempre trabajamos con ellos, muy hermanadamente, porque nuestros problemas casi son similares, la despachamos a la persona con una palabrita. Esta padece disfagia. Él entiende qué es eso, porque esa es una palabra médica. De ninguna manera la vamos a mandar con un dolor al tragar. ¿Cómo es eso? Es para el bulbo, ¿no ve? Entonces, la paciente que presenta una disfagia. ¿Ya? Esto que les estoy hablando es previa a esta clase para que vean la importancia que tiene y además que estoy justificando por qué, cuál es el motivo que ustedes, muchachitos, tienen que aprender aquello, en qué les va a servir y cómo van a aplicar. Porque si un tema no sirve en el programa, yo lo saco y pongo otro tema que sea de más interés para ustedes, ¿verdad? Bien. Ahora miren, discúlpenme que les haga una representación burda, pero vale. ¿Eh? Digamos, esta es la faringe, miren, así es. ¿Eh? Dice que la faringe, ¿no?, es un órgano. Otra cosa que les quiero decir, cuando ustedes tengan que referirse a una estructura anatómica en especial, siempre comiencen con la palabra es un órgano. ¿Ya? Esa es la palabra definitiva. Por ejemplo, ¿qué es un diente? Es un órgano blanco, duro, que se encuentra incrustado en los alveolos. ¿Eh? ¿Qué es la faringe? La faringe es un órgano, músculo aponeurótico. Músculo porque tiene músculos, ¿no? Aponeurótico porque tiene aponeurosis, ¿verdad? Entonces, músculo aponeurótico. Entonces, ¿qué es la faringe? Es un órgano músculo aponeurótico que se encuentra situado detrás de las fosas nasales, detrás de la cavidad bucal, ¿no?, y a la altura de la laringe. Comunica la faringe, ¿no?, con el esófago directamente. ¿Y el esófago por dónde baja? Por detrás de la tráquea. Y también el aire que respiramos pasa por la faringe,
para entrar a la laringe y a la tráquea. ¿Me entiende? Esa es la situación. Doctor, ¿y la tráquea se encuentra detrás o delante del esófago? Delante del esófago está la tráquea. El esófago es posterior. ¿Me entiende? Ahora miren, la faringe, ¿de dónde a dónde va? De la base del cráneo se extiende hasta el borde inferior de la sexta vértebra cervical. Así en esta forma. No tiene pared anterior porque este está comunicando aquí con las fosas nasales, con la cavidad bucal, y aquí está la laringe. ¿Me entiende? ¿Tiene paredes laterales? Sí. Tiene una pared lateral derecha y una pared lateral izquierda, que es esta. Y tiene una pared posterior, que es esta. Y la pared posterior, doctor Sagárnaga, aquí corresponde. Esta pared posterior, hijitos, corresponde a la aponeurosis prevertebral y a los músculos prevertebrales y las vértebras que corren acá. Y doctor Sagárnaga, ¿esta pared posterior se pega a esa aponeurosis y a esos músculos? No, hijitos, no se pega. Hay un bolsillo aquí atrás que se llama espacio retrofaríngeo. ¿Me entienden? Doctor Sagárnaga, ¿y qué contiene el espacio retrofaríngeo? ¿Saben, hijitos? Este espacio retrofaríngeo contiene grasa y contiene ganglios linfáticos. Doctor, ¿y cómo se han de llamar esos ganglios linfáticos? Se van a llamar retrofaringios, porque está en el espacio retrofaríngeo, acá atrás. ¿Entienden? Y comunica aquí con el esófago. Sé que el bolo alimenticio entra por la boca, pasa por la faringe obligadamente. ¿Podemos respirar con la boca, doctor? Sí puede. Tápense la nariz y respiran por la boca porque la cavidad bucal entra en la faringe, ¿no? Entonces, la faringe comienza en la base del cráneo, tiene su inserción craneal, que ya la vamos a ver, hijitos, ¿no? Y este borde inferior corresponde al borde inferior de la sexta vértebra cervical, que están aquí atrás. Borde inferior, ¿me entienden? En reposo, ¿cuánto mide? 15 centímetros. Y cuando estamos en deglución, sube y pierde más o menos unos 3 centímetros y mide 12 centímetros en la deglución. Por lo tanto, si sube la faringe, ¿tiene que tener músculos que la suban? Sí, se llaman músculos elevadores. Y también la faringe, cuando entra el bolo alimenticio, ¿tiene que apretarse así? Sí, por eso tiene músculos constrictores. ¿Me están entendiendo? Ahora miren, estas paredes laterales que tiene la faringe, ¿no? Toda esta parte de afuera está revestida por una aponeurosis que se llama aponeurosis perifaríngea. Peri quiere decir alrededor de. Por ejemplo, este mi mandil es peridoctor, porque está aquí encima mío. Entonces, la aponeurosis es perifaríngea. Esta aponeurosis perifaríngea, su cara lateral se va a dividir en dos porciones, una porción cefálica y otra porción cervical. Y doctor Sagara, ¿quién divide en esas porciones la pared lateral de la faringe? El borde inferior de la mandíbula, hijitos. Pasan ustedes una línea por el borde inferior de la mandíbula, así, y va a dividir la pared lateral de la faringe en una porción cervical, arriba, y una porción inferior o cervical, y esta cefálica, ¿me entiende? Que el borde inferior, ¿me entiende? Ahora, esta parte lateral superior, ¿con qué se va a relacionar? Con el espacio maxilofaríngeo. ¿Qué es este espacio maxilofaríngeo, doctor? Hijito, se llama espacio maxilofaríngeo porque aquí está la rama ascendente del maxilar inferior, aquí afuera. Así está pasando la rama ascendente. O sea, aquí está el pterigoideo interno, el macetero afuera, ¿no? ¿Ya? Así. Y este espacio se llama maxilo por la mandíbula, faríngeo por esto. Ese espacio. ¿Me entiende? Ahora, ese espacio maxilofaríngeo, que digamos es esta habitación, esta es la faringe, digamos, esta es la parte lateral, ¿lo ve? Y aquí está la parte interna de la rama ascendente, ¿no? Aquí al medio vemos la apófisis estiloides y un ramillete.
el estilo faríngeo, el estilo hioideo y el estilo gloso, con sus ligamentos, ¿me entienden? Y va a ser un espacio preestiloideo y un espacio retroestiloideo. Con ese espacio retroestiloideo entra en relación esta cara de la faringe cefálica. ¿Y qué hay en ese espacio retroestiloideo? Levantan el techo, el agujero rasgado posterior. ¿Y qué pasa por ahí? ¿Qué elementos tenemos en el espacio retroestiloideo? Yugular interna, carótida interna, nervio espinal, nervio neumogástrico, nervio hipogloso, ¿no? Con todos esos se va a relacionar allá afuera. Y más abajo con el paquete vasculo-nervioso del cuello. Esto es en realidad un preámbulo que les doy, ¿no? Entonces la aponeurosis perifaringe, que va a tener dos aletas acá, una y dos. ¿Para qué? Para agarrarse de la aponeurosis prevertebral, ¿no? Dos aletas, un bolsillo atrás, caras laterales que van así, aponeurosis perifaringe, aquí al medio va a estar los músculos constrictores y elevadores que van en ese lugar, aponeurosis intrafaringea y mucosa. Repito, ahora, de adentro para afuera, mucosa, aponeurosis intrafaringea, ¿no ve? Donde van a estar diferentes elementos que ya los vamos a ver, ¿no? Aponeurosis intrafaringea, músculos, ¿ya? Y luego aponeurosis perifaringea. Repitan, de afuera para adentro, aponeurosis perifaringea, ¿no? Y capa muscular, ¿ya? Aponeurosis intrafaringea y mucosa. ¿Listo? Esa es la arquitectura. Después vamos a ver la arquitectura del velo del paladar. Pero entendieron, ¿me entendieron más o menos? Con esta macanita hemos entendido un poco, ¿no? Ahora, cuando veamos, cuando yo les diga, estamos viendo la faringe con un corte posterior, quiere decir que yo he agarrado esto y he cortado así, ¿me entienden? Y he levantado para ver posteriormente la cara anterior de la faringe. ¿Qué voy a ver? Las cuanas, ingreso a las fosas nasales. Todo lo que se refiere a la nariz se llama rino, por eso se llama rinofaringe, orofaringe. Voy a ver aquí la parte posterior de la lengua, ¿no ve? La amígdala lingual voy a ver ahí. ¿Entienden? Cuando el corte lo hago por detrás. ¿Me han entendido? Entonces, ahora sí van a entender esta proyección que vamos a hacer. Discúlpenme, pero les he tenido que explicar con un papelito así, pero es bonito también aprender así, ¿no es cierto? Bien. Listo, muchachos. Ya, apágame la luz. Cualquier pregunta. Bien. Listo. Miren ahí. Esta es la faringe. Estamos en un corte, hemos cortado verticalmente, ¿no? Toda esa porción hemos cortado verticalmente. Entonces estas son las fosas nasales, ¿no ven? Esta parte de la faringe es la rinofaringe. Rino porque comunica con las fosas nasales. Por aquí respiramos y obligadamente tiene que entrar acá, ¿no ven? Todo esto hasta aquí abajo, hasta el borde inferior de la sexta vértebra cervical, se llama faringe, ¿no? Esta parte azul que comunica con las fosas nasales mediante las cuanas, ¿no? Se llamará rinofaringe. Rino es nariz, ¿no? Rinoceronte, el animal que tiene una nariz larga, ¿no? Entonces, rino. Aquí vemos los cornetes, ¿ve? Por aquí respiramos y el aire siempre tiene que pasar entonces por la faringe. ¿Y dónde va a ir ese aire que respiramos? No va a ir al esófago, que está acá, va a ir a la vía respiratoria, que es esta, ¿ve? Que está aquí adelante. Miren, aquí está el tubo respiratorio y una lengüeta acá, que está abierta. El tubo está abierto, por lo tanto el aire va a entrar directamente acá. El esófago está cerrado por un esfínter que se llama pinza de Jackson. Acá está cerrado porque lo que está entrando es aire y no alimento. Tenemos un segmento medio que está en verde, que es la orofaringe, oro de oral
¿no? Vía oral o bucal, ¿no ve? También se llama bucofaringe, pero yo prefiero utilizar orofaringe, porque los medicamentos que vamos a dar son por vía oral, ¿no? Entonces, orofaringe, miren. Entonces, vamos a masticar el bolo alimenticio, va a venir el bolo alimenticio por acá, este velo del paladar, que es flexible, se va a subir, sube y se pega acá arriba. ¿Para qué? Para que el alimento no se salga por la fosa nasal, sube. Entonces, necesita músculos elevadores, ¿ve? El velo del paladar se eleva. El bolo alimenticio viene por acá, aquí está, apenas ha tocado esta parte de la faringe, se produce un reflejo automático por medio del nervio glosofaringeo, ¿no? Y esta lengüeta que ven aquí, que se llama la epiglotis, tapa el conducto respiratorio, lo tapa y como un resbalín el bolo directamente va al esófago, que el esófago está delante de las vértebras, detrás de la tráquea, ¿me entienden? Porque si no hiciera el taponamiento acá, el alimento se podría entrar a la vía respiratoria, ¿verdad? Por eso los niños cuando están amamantando no respiran, porque esto está cerrado y la lechecita está entrando así. Después descansan y vuelven, ¿no? El rato que nosotros deglutimos esta vía aérea está cerrada, ¿ve? Por ese proceso nervioso del nervio glosofaringeo, bendito Dios que ha hecho sus nervios, que inmediatamente le dan información que debe cerrarse, ¿no? Hay personas que no les... estos nervios no están excitados completamente por el alcohol o cualquier cosa y comienzan a reír con la boca llena de alimentos y a veces se les entra o se queda el alimento acá. Entonces dicen, ha muerto por atragantamiento, dicen, ¿no? Los policías ahora todo hasta con un balazo en la cabeza, dicen, ha muerto por atragantamiento. ¿Ya? Entonces aquí es donde se tapa la vía respiratoria, pero nosotros que ya sabemos esto, ¿no? Que cuando hay insuficiencia respiratoria aguda, damos un respiradero artificial, ponemos acá una cánula, ¿no? Perforamos, eso se llama la traqueostomía. Hacemos una traqueostomía, hacemos un conducto aéreo artificial que entra por ahí el aire, hasta que operemos esto y saquemos lo que está obstruyendo, ¿no? Esta parte que ven acá está directamente relacionada con la laringe, miren, esta es la laringe. Por eso esta parte de la faringe se llama segmento faringo-laringe, ¿me entienden? Entonces tenemos un segmento nasal, bucal y laringe. ¿Ahora me entienden? Bien, muy bien. Hemos visto en esa parte cómo se comunica. Aquí, ¿cómo se va a comunicar con la boca? Por el istmo de las fauces, ¿no ve? Aquí por las coanas, ¿no? Y aquí, bueno, tenemos la comunicación por los repliegues faringo-laringe, ¿ve? Esta es la lengua. Ahora, siempre la lengua, en la deglución, tiene que estar pegada al paladar. En la deglución se pega al paladar y este paladar blando sube para que la comida no se salga por acá. Aquí tenemos un esfínter, ¿no? Que se llama la pinza de Jackson, para que esto comunique directamente al esófago. El esófago está cerrado. Esta pinza de Jackson es una válvula insuficiente y tiene que ser insuficiente, porque si fuera una válvula suficiente no tendríamos el vómito, ¿no? El vómito ya hubiéramos desaparecido como especie en el planeta si no vomitamos, porque cuando el estómago recibe algún producto que lo puede intoxicar al hombre, se produce el vómito. Así el exceso de alcohol también trata de botar ese exceso y se produce el vómito. ¿Ya? Bien. Entonces, aquí vamos a ver otra porción de la
Entonces, mire, aquí vemos la rinofaringe, ¿no ve? Pero aquí ya vamos a ver algunas estructuritas. Esto, por ejemplo, ¿qué cosa es? Es la trompa faringotimpánica. Metemos un alambrito a este conducto y lo vamos a llevar hasta el oído medio. Es el aire que penetra por acá hasta la caja timpánica, ¿no? Tiene dos repliegues, un repliegue posterior y un repliegue anterior. ¿Ve? Pero vamos a ver aparte eso, ¿no? La faringe, esta es la orofaringe, esta es la epiglotis, la que tapa el conducto aéreo, que es este, ¿no? Y este es el esófago, que es el esófago que está delante de las vértebras, igual que la faringe. ¿Ve? Delante de las 6 vértebras está. Esta es la parte laringio-faringe, ¿no? Bien. Ahí vemos las vías, ¿no? Esta es la vía que nos va a comunicar las fosas nasales, ¿no? Con la faringe, ¿no? Esta es la boca, el alimento con la faringe, ¿no? Miren, el aire, miren cómo es uno, ¿no ve? El aire, respiramos ese aire, viene por acá, ¿y dónde se entra? A la tráquea, ¿ve? ¿No ve? El bolo alimenticio, comemos, está pidiendo el bolo acá, ¿y dónde se va? Al esófago, que está por detrás, ¿ve? Siempre se tapa esta lengüeta baja y tapa esto, para que el bolo alimenticio vaya al esófago. Aquí está la pinza de Jackson, para que se abra el esófago para recibir el alimento, ¿ve? Y esto va a la tráquea. La tráquea se divide en bronquios, un bronquio izquierdo y derecho para los pulmones, ¿no? Esa es la vía entonces de la mire, ahora, constitución anatómica. Aquí prácticamente esta es la poneurosis perifaringe de esto, que vemos acá. Es la poneurosis perifaringe, ¿no? A ver, vamos a agrandar nomás y vamos a ir avanzando, porque ya me han entendido, entonces ya vamos a ver eso. Listo. Mire, esta es la poneurosis perifaringe, la hemos cortado, ¿no? Para ver músculos. Estamos viendo la faringe por detrás, ¿no ven? Esta parte posterior de la faringe se va a relacionar con los músculos prevertebrales, ¿ve? Aquí termina el borde inferior de la sexta vértebra cervical. Aquí hay músculos elevadores de la faringe y estos son los constrictores. Esta es la segunda capa entonces, ¿no? ¿Ve? Ahora miren, hijitos, yo voy a... ¿Con qué se relaciona esto? Hemos dicho con la aponeurosis prevertebral y con los músculos prevertebrales. Aquí existe un espacio que se llama el espacio retrofaringe. ¿Ve? Estos son los músculos constrictores. Esta es la poneurosis perifaringe. De esta poneurosis salen dos lengüetas que van a la poneurosis prevertebral, una lengüeta lateral derecha y otra izquierda. Y aquí un bolsillo, el espacio retrofaríngeo, donde van a existir ganglios linfáticos, ¿no? Ya, ahora mire, voy a hacer el corte. Aquí hago el corte. Agarro el bisturí, corto esta parte de aquí y abro. Entonces, al abrir esa parte, estoy viendo por detrás las fosas nasales. Aquí están las coanas, ¿eh? O sea, los orificios posteriores de las fosas nasales. Este es el velo del paladar, ¿no? ¿Ya? Donde todo se va a llamar estafilino. Este musculito, por ejemplo, es el estafilino. ¿Por qué 2 veces estafilino? Porque su inserción es en el paladar y cuelga en el paladar. Es el ácigos de la úvula también. Esta parte que estoy viendo aquí, porque he cortado aquí atrás, ¿no ve? Es la parte posterior de la lengua, que se llama porción faringe. Y aquí está la amígdala lingual. ¿No ven? ¿No es cierto? Estoy viendo por detrás. Ahí está la epiglotis.
Esta es la parte que va a ingresar acá, el aire, que viene de las fosas nasales o de la cavidad bucal. También podemos respirar por la boca, cuando se nos tapan las fosas nasales. Pero miren, la vía aérea está abierta. Quiere decir que está respirando este individuo. Si esta lengüeta baja y cierra este espacio, entonces ya solo funciona esto de acá. Esto que ven acá, ¿qué cosa sería? El esófago, ¿lo ven? El esófago, por detrás de la vía respiratoria, el esófago, este tubo de acá. Entonces, este esófago, ¿dónde nos va a llevar? Al estómago. Entonces, aquí están los músculos constrictores y demás. Ahora miren, esta es la parte lateral de la faringe. Lateralmente estamos viendo. Esta parte lateral de la faringe se va a dividir en una porción cefálica, que es esta, ¿ya? Y una porción cervical, que es esta. ¿Cómo se divide? Por una línea tangencial que viene del borde inferior de la mandíbula hacia atrás. Entonces, esta porción lateral de la faringe. ¿Con qué se relaciona esta porción superior? Con el espacio retroestiloideo, carótida interna, yugular interna, nervio espinal y demás. Les acabo de explicar. Y aquí abajo, doctor Sagárnaga, ¿con qué? Con el paquete vasculonervioso del cuello. ¿Cuál es ese paquete vasculonervioso del cuello? Carótida primitiva, yugular interna, nervio neumogástrico, rama descendente del hipogloso, ¿no es cierto? También pasa por ahí el nervio frénico, aquí, en el cuello. ¿Me entienden? Esas son sus relaciones. Pero aquí le falta la aponeurosis, sí, la aponeurosis perifaringe, que es esta, que va a cubrir. ¿Y estos músculos qué son? Estos son los músculos constrictores, que van en forma horizontal. Y aquí hay algunos músculos elevadores. ¿Ven? ¿Comprendieron ya esto? Comprendieron, ¿no? Bien. Ahí está la relación de la porción cefálica. Está. Miren, la superior, que les he indicado en el espacio maxilofaringeo, está en relación con el espacio maxilofaringeo. Maxilo, ¿por qué? Rama ascendente del maxilar inferior, faringeo, pared lateral de la... Y su contenido, carótida y yugular interna, glosofaringeo, neumogástrico, hipogloso, y ahí está. ¿Ve? La parótida hacia adelante en el espacio. Inferiormente, o sea, debajo del borde de la mandíbula, está en relación con el paquete vasculonervioso del cuello, ¿no? El cuerpo tiroides también, ¿no? Y los pedículos vasculares, ¿no? Paquete ya conocemos el paquete, ¿ve? Aquí está. Esta es la carótida primitiva, esta es la yugular interna, estos son los nervios que descienden, el nervio neumogástrico, las ramas simpáticas del ganglio cervical superior, en fin, es el paquete vasculonervioso, ¿no? Esta es una vista posterior. Este es el espacio retrofaríngeo. Bien. Ahí está. Aquí tenemos más detalladamente esas dos porciones. Esta es la porción cefálica y esta es la porción cervical. ¿Ve? Aquí tenemos inclusive estas venas que se llaman venas faríngeas, que van a ser conectadas también, ¿no? Por una sola vena, que va a ser la faringea, que va a ir el tronco tirolingo-faringo-facial, ¿no? De esta yugular interna. Esta es la carótida interna, ¿no? Esta es la externa, la tiroidea superior, en fin, un repasito. Y estos son los músculos. Lo que sí tenemos que repetir siempre bien, esta es la inserción superior. Ahora, doctor Sagárnaga, ¿cómo se inserta pues la faringe? Porque si no se inserta en la base del cráneo, se cae. Claro, tienen razón. Se cae, hijo, si no se agarra de algún lado, ¿no ve? Entonces, hemos estudiado, ¿no ve?, en la apófisis basilar del occipital, en la cara exocraneal, el tubérculo faríngeo, ¿no? Ahí está. Bien, entonces pasa del tubérculo faríngeo hacia la espina del esfenoides. Y de la espina del esfenoides, su inserción pasa por el canal tubárico hasta la extremidad superior del borde posterior del ala interna de la apófisis pterigoides.
Ahora miren, piensen en esto, hijo. Si este borde de la faringe se va a insertar en el borde posterior del ala interna de la apófisis pterigoides, ¿qué músculo estaría por fuera de la faringe? El pterigoideo interno, ¿no ve? Que está directamente en la fosa. ¿Ve? Así es. ¿Ve? Bien, esta es su inserción superior. ¿Ve? Entonces ya saben cómo va bajando acá. Ahora miren, los músculos que van a contraer la faringe son tres. Este primer músculo, que es el constrictor superior, este segundo músculo, que es el constrictor medio, y este tercer músculo, que es el constrictor inferior. Ahora, esto quiero que me pongan y me van a repetir las inserciones. Todos los músculos constrictores se unen por detrás, en la cara posterior de la faringe, en un rafe medio posterior, que es esta. Pero anteriormente sus inserciones son las siguientes. El constrictor superior, hijitos, este que ven acá, ¿no?, se va a iniciar por tres haces y me van a repetir. Un haz pterigoideo en el borde posterior de la apófisis pterigoides, ¿ya?, y en el gancho, ¿ya? El otro haz es pterigomaxilar en el ligamento pterigomaxilar, y el otro haz inferior es el haz miloioideo en la extremidad posterior de la línea miloioidea. Doctor Sagárnaga, ¿dónde queda esa línea? Hemos visto, hijitos, en el maxilar inferior un canal, ¿no? El canal miloioideo, donde se inserta el músculo miloioideo, ¿no? Ya. En la extremidad posterior de ese canal miloioideo, ahí tiene su inicio también el constrictor superior de la faringe. Por lo tanto, ¿cuáles son las tres cabezas de inicio del constrictor superior? Pterigoideo, pterigomaxilar y miloioideo. Repítanlo. Ya saben por qué. Pterigoideo, borde posterior de la apófisis pterigoides y gancho. Pterigomaxilar, ligamento pterigomaxilar. Y más abajo, extremidad posterior de la línea miloioidea. Pterigoideo, pterigomaxilar, miloioideo. ¿Dónde van esas fibras? Atrás, al rafe posterior. El medio, este que es el constrictor medio, hijitos, cubre parcialmente al superior, lo cubre. ¿Y cómo se inicia este músculo? Por dos haces. Dos haces que se insertan, ¿dónde? En el hueso hioides. Sí, pues, pero doctor Sagárnaga, el hueso hioides es grande. Sí, hijos, sí. Un haz se inserta en la cara posterior del asta menor del hueso hioides, y el otro haz en la cara superior del asta mayor. O sea, hijitos, es fácil, ¿no ve? Agarrar el constrictor medio, entonces sus inserciones son hioideas. En el asta menor, en la parte posterior, claro, no es el anterior, está así, hierba hacia la faringe, ¿no? En el borde posterior del asta menor y en la cara superior del asta mayor. En los dos cuernos del hueso hioides se insertan los dos haces de inserción del músculo constrictor medio. Cubre directamente un poco tapa al constrictor superior. Y este constrictor inferior tiene sus inserciones, ya son más bajas, ¿no? Se inserta en el cartílago tiroides, un haz tiroideo, un haz cricotiroideo en la membranita que une el cartílago cricoides, que es anular, con el cartílago tiroides, y el otro haz que es haz cricoideo, ¿entienden? Prácticamente en toda la parte de la nariz, ¿no? Pero es constrictor también. O sea, repitamos, hijos,
Constrictor superior, una esteroideo, una esteromaxilar y una neroioideo. Constrictor medio, cuerno menor, cuerno mayor. ¿En qué parte del cuerpo menor? Posterior, borde posterior. ¿En qué parte del cuerpo mayor? Cara superior. El constrictor inferior es tiroideo, cartílago tiroides. El ligamento cricotiroideo y cartílago cricoideo. De ahí va para atrás. A estos músculos constrictores hay que añadirle un músculo constrictor que no es permanente, ¿no? Que es el amígdalo gloso. De la amígdala tiene haces que pasan hacia la faringe, pero ya tiene la inserción superior. ¿Cuánto mide? 15 centímetros. Voy a repetirle siempre, esta es la parte posterior. Ya. Miren, configuración interna de la nasofaringe. Esta es la nasofaringe. Escúchenme ahora bien esto. ¿Qué es esto, muchachitos? ¿Qué es esto? Es el conducto faringotimpánico, ¿ya? Por aquí entra aire. ¿Dónde llega ese aire? A la caja timpánica. ¿No? Por eso las infecciones bucales se transmiten hacia el oído y hacen pus en el oído cuando no se las trata bien. Ahora miren, esto tiene aquí un repliegue anterior, un repliegue posterior y un repliegue inferior. Este anterior se llama salpingo estafilino. Miren, salpingo está viniendo de la trompa, ¿no ves? Salpingo. Estafilino, ¿dónde está yendo? Al paladar. Salpingo estafilino. Salpingo faringe. Y este es el pliegue del elevador. ¿Cuál es el elevador? El peristafilino interno. Por lo tanto, es un espacio triangular formado hacia adelante por el repliegue salpingo estafilino. Hacia atrás por el repliegue salpingo faringe. Vea, la faringe está llena. Y hacia abajo por el repliegue del elevador, del peristafilino interno. Ahí. Ahora, alrededor de este conducto faringotimpánico existe una amígdala que se llama la amígdala tubárica. ¿Ya? Tubárica. Esta es la pared lateral de la porción nasal. ¿Ya? Tubárica. Detrás de la amígdala tubárica aquí, miren este canal. Esta se llama la fosita de Rosen-Müller. De acá. Y aquí hay un pequeño espacio hundido, que es la fosita supratubárica, porque está encima de la tuba. ¿Me están entendiendo? Ahora miren, esta es la pared superior y posterior de la rinofaringe. ¿En qué se proyecta? Se proyecta sobre la apófisis basilar del occipital y sobre el ligamento occipito atroideo. Ese ligamento, ¿me entienden? No está sobre otra cosa. Y en ese lugar, tanto la pared superior y la posterior presenta una amígdala, que es esta, la amígdala faríngea, que en su parte media tiene el recessus medio. Es única, no tiene par. Esta tubárica tiene par, porque es izquierda y derecha. Esta no, porque es al medio justo. ¿Recuerdan ustedes cuando se han hecho hacer la prueba de COVID, hijitos? Meten una sonda, ¿no? por las fosas nasales, ¿no? Y te raspan esta amígdala. Qué feo se siente, ¿no? Te raspan para sacar la prueba para el COVID. A esta amígdala raspan, a la amígdala faríngea. Miren cuántas amígdalas estamos viendo aquí, hijos. Una que es única, la amígdala faríngea, la amígdala tubárica, y aquí la amígdala palatina, que la vamos a ver luego, ¿no?
Miren, entonces en la pared superior y posterior se presenta la amígdala faríngea. Aquí la amígdala tubárica, la fosa de Rosen-Müller, la fosita supratubárica. ¿Ya? Bueno, ya hemos visto la pared interna, la pared superior, la pared posterior. Y la inferior, doctor Sagárraga, el velo del paladar, que en este momento está suelto. Cuando vamos a hacer deglución, este velo del paladar sube y se forma horizontal. ¿Para qué? Para que la comida no se salga por la nariz y se entre directamente por acá al esófago. ¿Están entendiendo? Y aquí están los cornetes. ¿Ve? Entonces, aquí estamos viendo 3 amígdalas. Yo diría hasta 4. Mire, esta amígdala que es única, amígdala tubárica, amígdala palatina, amígdala lingual, aquí está en la pared posterior, ¿no ve?, de la lengua, en la cara faríngea de la lengua, se presenta la amígdala lingual, ¿no? Ya. Ahora, con las del lado opuesto van a formar un anillo, porque por acá hay también vestigios linfáticos que se unen, van a formar un anillo. Ese anillo, hijitos, se va a llamar el anillo linfático renal. Y doctor, ¿por qué tenemos anillos? Es que son elementos de defensa, son elementos linfoides que están filtrando las bacterias. Pero a veces las bacterias suelen ganar la batalla, sí, efectivamente, y puede haber una amigdalitis faríngea, amigdalitis, inflamación, infección, por virus o bacteria. Amigdalitis tubárica. Amigdalitis, la más común, ¿no es cierto?, que es la amigdalitis palatina, que es esta, las famosas amigdalitis puntáceas, ¿no? Amígdala lingual, pero todo ese es el anillo linfático de Boldán. Bueno, pues aquí también podemos ver la parte bucal, ¿no? Ya. Entonces, ahora, la orofaringe, que es esta, ¿no?, está delimitada hacia arriba por el velo del paladar, que es este. Las paredes laterales van a presentar un pilar anterior que viene del velo del paladar hacia la lengua, cuyo contenido en este pilar anterior está el músculo gloso-lengua. Gloso, todo lo que es lengua es gloso. Glositis, infección a la lengua. Glosalgia, dolor de la lengua, ¿no? Entonces, gloso, estafilino. ¿No ves? Gloso, estafilino. O palato gloso, que muchos dicen palato de paladar también, ¿no? El palato gloso está en el pilar anterior. Y este es el pilar posterior. Este pilar posterior, hijitas, por este pilar, está bajando un músculo, que también es de la faringe, que es el músculo faringoestafilino. Faringo, que viene desde la faringe y sube hasta el velo del paladar. Faringoestafilino en el pilar posterior, que conforma el istmo faringonasal, y este el istmo de las fauces, con el otro, y esta porción del velo. Y entre los dos van a formar una fosa, que se va a llamar la fosa amigdalina. ¿Quién ocupa la fosa amigdalina? ¿Quién es su huésped? Esta, que se llama amígdala palatina o tonsilia. Tonsilia. Por eso está irrigada por los haces tonsiliares de la arteria palatina descendente y por los nervios tonsiliares de antes, del glosofaringe, tonsilio. Esta pared que estamos viendo aquí, ¿no?, esta es su cara interna, porque está viendo hacia el medio, ¿ve? La cara externa de esta amígdala está pegada a la fosa. Aquí existe una fosa supraamigdalina, aquí. Y aquí existen unas criptas. Estas criptas, hijitas, sirven de cama, de lecho para las bacterias
que hacen ahí su infección en esta parte de acá, en las criptas amigdalinas, y se producen las famosas amigdalitis urtáceas, cuya toxicidad de estas bacterias suele producir un abombamiento en la epiglotis, como una pelota, que quita la respiración. Y el paciente está como un caballo que tira la carreta, con insuficiencia respiratoria aguda. Todo dolor que se produce al tragar alimentos se llama disfagia. Los vómitos se llaman émesis. ¿Me entienden? Un paciente ha presentado síntomas de émesis, quiere decir con vómitos. Para un viaje largo, para que no vomitemos en el trayecto, tenemos que tomar algún medicamento. Ese medicamento que se llama antiemético, por ejemplo, el Dramamine. Antes de viajar a las huevas se les da un Dramamine para que no vomiten. Antiemético, émesis, es decir, antivómito. ¿Listo? Vómitos, émesis. Todas esas palabritas, por favor, no quiero escucharlos a ustedes hablar vulgarmente. ¿Ya? Que le duele sus muelas, odontalgia, glosalgia, faringitis, ¿ve? Faringalgia. Bueno, ahí hemos visto ya esa amígdala. Ahora miren, estamos viendo la parte posterior, ya. Es otra vista. Esta es la parte posterior de la faringe, de la parte nasofaríngea. Aquí está la amígdala. Ahora la estamos viendo de frente ya, la amígdala. Amígdala faríngea. ¿Ve? El istmo de las fauces. Esta es la úvula, que ya la vamos a ver en velo del paladar. ¿Ve? La úvula. La lengua, los pilares están. Estamos viendo de adelante hacia atrás. Este es el pilar posterior, pilar anterior, las amígdalas palatinas. Este es el velo del paladar. Todo esto de acá. Esta es la parte posterior de la rinofaringe. Esta es la amígdala. Este es el receso de la amígdala faríngea. Bien. Otra vez, lateralmente, vamos a hacer siempre ese hincapié, ¿no? ¿Qué es esto? El pilar anterior. ¿Ve? ¿O qué músculo está ahí? El palato gloso, o gloso estafilino. El faringo estafilino. Esta es la fosa amigdalina. Esta es la amígdala. Esta es la fosa supraamigdalina. ¿No ve? La amígdala. Esta es su cara interna. Aquí están las criptas amigdalinas. Aquí arriba hay una cripta especial que se llama el seno de Tortual. ¿Dónde está el seno de Tortual? Entonces, en el fondo de la fosa supraamigdalina. Pregunta de examen. ¿Ve? Esta es la base de la lengua. Esta es la amígdala lingual. Esta porción de la lengua es la porción faríngea del dorso de la lengua. Y aquí están sus músculos, ¿no? El gemigloso, en fin, todo eso. ¿Ve? Este es la epiglotis, este es el ligamento gloso epiglótico medio, gloso epiglótico lateral, las fosas gloso epiglóticas. Listo. Este es el velo del paladar muscular, flexible. Este es el óseo. Ya saben cómo está constituido este, ¿no? Por la apófisis palatina del maxilar y la porción horizontal del palatino, borde libre, que aquí se inserta ya la polinerosis palatina, para dar lugar a los músculos del velo del paladar, que unos lo van a elevar y otros lo van a deprimir. ¿Cuándo se deprime? Cuando estamos respirando. ¿Cuándo se eleva? Cuando vamos a deglutir. Aquí tenemos también la amígdala, nuevamente. Aquí tenemos el velo del paladar. Este velo del paladar, hijitos, tiene un esqueleto, sí. ¿Qué tipo, cómo lo vamos a definir?
¿Qué es el velo del paladar? Es un órgano que se encuentra situado en la prolongación del techo de la bóveda palatina ósea, ¿no? Es un músculo aponeurótico. ¿Tiene músculos? Sí, tiene músculos que elevan y músculos que lo deprimen. Y usted ha dicho aponeurótica, sí, tiene un esqueleto que se llama la aponeurosis palatina. Es como una tela gruesa donde se van a insertar los músculos de arriba para elevar a esa lona, a esa aponeurosis palatina, y los músculos que sirven para deprimirlo en la parte inferior de esa tela palatina. ¿Entiende? Es esto entonces la amígdala palatina, la frosita suprapalatina, el seno de Tortuar, pilar anterior, pilar posterior. Esta parte corresponde a la base de la lengua, al ligamento gloso epiglótico lateral, este canal. ¿Esto qué cosa es? Es la amígdala lingual. Esa es la porción faríngea, la orofaríngea. Bueno, esta es la porción laríngea, o sea, más baja, ¿no? Mire, se va a relacionar con el epiglotis, aquí, el cartílago tiroides, este es el tubérculo de Morgani, por si acaso, ¿no? Este es el tubérculo de Santorini, dos tubérculos que hay ahí, esta es la escotadura, este es el cartílago tiroides, ¿no? Estos son los canales laringofaringios, ¿me entienden? Todo esto de aquí es la porción laringea faringea, ¿me entienden? Laringio faringea. ¿Por qué? Porque los músculos elevadores de la faringe también van a elevar a la laringe. Tienen inserciones ahí. Velo del paladar y amígdalas. Ya, ahora sí. Aquí está el velo del paladar. Tiene un rafe medio que va hasta atrás, ¿no? Esta es la úvula. De la parte lateral del velo se desprende el pilar anterior, el pilar posterior. Todo esto de aquí con el pilar anterior se llama istmo de las fauces. Y el pilar posterior es el istmo faringo-nasal. Esta es la úvula. Está compuesta por dos músculos, uno derecho y otro izquierdo. Como quiera que su inserción es solamente en el paladar, se llama este músculo estafilino o palato estafilino también. Pero es estafilino o acibos de la úvula. ¿No ven? Aquí está en reposo, un paladar plano. Velo del paladar, forma y medidas. Cara antero-inferior tiene y una cara postero-superior. Es en forma cuadrilátera, 4 centímetros de longitud, cóncava hacia afuera. Ahí está. Aquí al medio tenemos entonces su aponeurosis. Esta es la cara postero-superior y esta es la cara antero-inferior. Miren, está antero-inferior, postero-superior. Aquí presenta muchos músculos. Ya hemos visto esto, que es dónde va. Esto ya sabemos también. Sabemos de la lengua. Miren. Esta es una garganta sana, así se la ve. Las amígdalas, bajamos con el bajalenguas y vemos así. Estas son las famosas amigdalitis puntasis, que en las criptas amigdalinas han hecho. Esto es fácil desprendible, porque a veces, bueno, yo he tratado una vez a un paciente que se atoró con a un vaso de cerveza, el muchacho. Era un viernes que yo estaba de turno en emergencias, entonces se habían reunido unos cuantos chicos ahí a tomar sus bebidas y cada uno marcaba su vaso para que no se confunda con el otro. Y uno de ellos metió la tapa corona de la botella de cerveza a su vaso para identificar que era de él. Y en una de esas dijeron seguro seco, ¿no? Y el tipo le tiró y la tapa de la lata se entró y obstruyó prácticamente todo eso.
entonces se estaba ahogando. Si esperábamos un tiempo, ¿no? El tipo fallecía, porque la vía aérea, ustedes saben, si no hay oxigenación al cerebro, ¿no? Se llama isquemia. El lugar donde no llega la oxigenación mediante la sangre se llama zona isquémica. Entonces se produce una isquemia cerebral, ¿no? Entonces el paciente puede fallecer. Entonces yo agarré con una pinza e inmediatamente agarré el borde de la tapita de la cerveza y jalé. Y al jalar la tapita, pues le saqué una amígdala más. Salió. También creer que era cortesía de la casa, pero y no sangra mucho eso porque simplemente se pone un tope de un mantón con un vasoconstrictor, adrenalina y pasa. Y listo, con helados de canela, luego eso va a cicatrizar. Es fácilmente desprendible la amígdala. No tiene mucha conexión. Vascular sí sangra, indudable, pero la hemostasia, significa parar el correr. La hemostasia se la produce con un electrocauterio antiguo, pero así es, esa anécdota les cuento. Estructura de la faringe, ya hemos visto, la estructura de la faringe, pero vamos a ver aquí. ¿Qué sería que tendríamos aquí adentro, hijitos? La mucosa, muy bien. Ya. Luego, ¿qué tendríamos debajo de la mucosa? La aponeurosis intrafaríngea, muy bien. Y aquí en el medio, ¿qué tendríamos? La capa muscular de los constrictores, ¿no es? ¿Ya? Y aquí afuera, ¿qué tendríamos? La aponeurosis perifaríngea. De la aponeurosis perifaríngea, entonces, salen dos aletas, ¿no? Para pegarse a la aponeurosis prevertebral. Y entre las dos aletas y la cara posterior de la faringe existe el bolsillo, el espacio retrofaríngeo, donde hay ganglios linfáticos retrofaríngeos, donde la linfa de la faringe va a ir por ahí. Esta es la porción nasal, porción bucal, el velo del paladar, y esta es la porción faríngea, ¿ve? La epiglotis que se dobla y para tapar esta abertura. Cuando hay una infección tóxica, se produce el falso Krupp, que se llama, que esta es un shock anafiláctico. No sé si han escuchado personas que se han hecho poner una inyección de penicilina y se les ha producido una alergia, ¿no? No pueden respirar. ¿Qué pasa? Cuando hay esa alergia, ese shock anafiláctico, ¿no? Esto se pone como una pelota que tapa esto. Y ahí el paciente comienza a tener dificultades. Que hay que ponerle inmediatamente un antialérgico o hacerle una vía aérea aquí, funcionar esta parte de abajo, mediante una aguja troca. Se mete ahí y por ahí respira ya, hasta que baje la alergia de este lugar, ¿no? Ya. Aquí están músculos elevadores también, que ya los vamos a ver. Ahí, capas de la faringe, configuración interna. Ya hemos visto la configuración interna y ya está. Capa muscular, ya hemos visto, constrictor superior. ¿Cómo es? ¿Cuántos haces tiene? 3. Constrictor medio, ¿cuántos haces? 2. Constrictor inferior, ¿cuántos haces tiene? 3. Listo. Ahora vamos a ver los músculos elevadores, el estilo faríngeo y el faringo estafilino. Este músculo faringo estafilino se lo ve en velo del paladar. Este es el que tenemos que ver. Estilo faríngeo. ¿De dónde vendrá? Estilo de la estiloides, ¿no? ¿Y dónde irá? A la faringe. Ahí está. Ahí lo tiene, ¿eh? Este es el constrictor, este es el estilo gloso. Vea, la lengua está llena. Este es el estilo faríngeo. Este. De la base de la porta estiloides desciende, ¿no?
y va a dar ramos tonsiliares. A ver, al estar hablando, baja y va a dar ramos musculares tonsiliares. ¿Dónde está yendo? A la amígdala, ¿no ve? Ramos amigdalinos. Va a dar ramos faringios a la faringe, porque cuando se contrae, a la contracción, no me van a decir que va a bajar el apófisis estiloides, no. Por supuesto, cuando se contraiga va a elevar la faringe. Entonces tiene que ser pues, faringes, ¿no ves? Su inserción móvil, la faringe, tonsiliares faringe. Va a dar ramos tiroideos al cartílago tiroides y ramos cricoideos. O sea que va a elevar inclusive a la laringe. Este es el estilo faringe. ¿Ve? Ya. El constrictor superior de la faringe, ya hemos visto ese, ¿no? Aquí está. Este gancho de la pterigoides, el pterigomaxilar, extremo posterior de la línea milioidea de la mandíbula, lado de la lengua. Listo. Inserción tubérculo faríngeo en la porción basilar, ese es superior, ¿no? Ya hemos visto esa. Ahora, ahí está. El constrictor superior es este. ¿Ve? Aquí está. Con sus tres haces. Pterigoideo, pterigomaxilar y milioideo. ¿Ve? A la línea milioidea. ¿No? Este que vemos aquí es el estilo faríngeo de la pons estiloides, que baja ramos tonsiliares, da ramos faringios, da ramos cricoideos, ramos no. El constrictor medio, al hueso ioides, miren, aquí está por debajo de este músculo, está yendo al cuerno menor y al cuerno mayor. Constrictor inferior es este, al cartílago tiroides, al ligamento cricotiroideo y al cartílago cricoides, constrictor inferior. 1, 2, 3. Y el estilo, ¿no? Ya. Ahí está. Ahí nuevamente vamos a ver el constrictor superior, el medio y el inferior. ¿Ve? El estilo faríngeo, que está nuevamente lo vemos. Estamos viéndolo por detrás, en azul. Sus inserciones inferiores. Ahí tiene. Miren, esto si lo entienden va a ser bonito. Este es un corte, ¿no? Esta es la faringe, esta sería su pared posterior, ¿no ve? De la faringe. Estos son los tabiques sagitales que van por detrás. Aquí estaría la amígdala faríngea, ¿no? Si es la parte superior, ¿no? Esta parte anterior de la faringe ya saben, se va a insertar de arriba abajo en el borde posterior del ala interna de la apófisis pterigoides, en el ligamento pterigomaxilar. Luego va a seguir más abajo, va a tener su inserción en la línea milioidea. Más abajo va al hueso ioides, a la base de la lengua, y de la base de la lengua va a ir al cartílago tiroides y al cartílago cricoides. Y esa es su inserción anterior. Esto se comunica con la boca, aquí está. Entonces, este es el espacio maxilofaríngeo. Este es el maxilar inferior cortado. Este es el músculo macetero. Este es el músculo pterigoideo interno. Este es el ramillete de Riolan. Los músculos. ¿Ve? Que en el espacio maxilofaríngeo está el músculo estilo faríngeo, el estilo gloso, el estilo ioideo, que van los ligamentos. Entonces todo este espacio es el retroestiloideo, miren, retro, por detrás, y este es el espacio preestiloideo. Este preestiloideo, aquí está la región parotidia y la región paramigdalina, y en este retroestiloideo, como techo, este espacio hacia arriba, hacia aquí arriba, tiene el agujero rasgado posterior. Entonces, por ahí está bajando el agujero carotídeo. Entonces, tenemos
el golfo de la yugular, carótida, interno. Aquí está bajando el nervio espinal, el nervio glosofaríngeo, el nervio neumogástrico en el espacio retroestiloideo. Entonces, esa es la relación que tiene la cara lateral de la faringe en el espacio retroestiloideo. No sé si me han entendido. Este es un corte así. ¿Me entiendes? Son las paredes laterales de la faringe. ¿Ve? Esta es la rama ascendente, cortada así cortada. La estamos viendo de arriba. ¿Ves? Aquí vamos a encontrar el conducto dentario inferior, por supuesto, ahí. ¿Me entiende? Y ahí. Por eso digo este es el masentero, este es el pterigoideo interno, el espacio maxilo-faríngeo, por encima del borde inferior de la mandíbula, el espacio retroestiloideo, preestiloideo, ramillete de Riolab, todos los que se insertan ahí. Estas son las aletas que van a unir a la faringe. Este es el bolsillo o espacio retrofaríngeo, donde hay los ganglios. Y aquí que son las vértebras. Y estos que son los músculos prevertebrales. Y este en azulita es la polidrosis prevertebral. Aquí hay ganglios retrofaríngeo. Ahí está. Eso es. Estructura del velo palatino. El velo palatino, ¿no?, tiene su estructura, ya les he dicho. Una membrana cuadrilátera que se inserta al borde óseo posterior del techo de la cavidad bucal. Tiene una cara que mira hacia abajo y hacia adelante, anterior inferior. Tiene una cara póstero superior. ¿Qué es esto? Este es el reposo, ¿no? Aquí se van a insertar músculos. Todos los músculos tendrán que tener el nombre estafilín. Ahí tiene. Este músculo es el elevador del paladar. Por lo tanto, se llamará peristafilino interno elevador. Peristafilino interno. Miren, directamente va. Ahora, escúchenme esto. Este músculo se llama petrosalpingo estafilino. Dice en su libro. Pero no tenemos que aprendernos de memoria. Petro, dijimos, a ver, ¿por qué será Petro? A ver, porque tiene su inserción en la porción petrosa del temporal. A ver, o sea, en la porción petrosa. Efectivamente, se inserta este músculo en la porción petrosa, en el peñasco del temporal, por fuera del agujero carotídeo. Ahí tiene una cabeza de inserción, ¿ya? Salpingo. Se llama Petro, ya sabemos por qué se llama Petro. Salpingo. ¿Qué les he dicho cuando escuchen la palabra salpingo? ¿Ah? En la trompa, muy bien. Entonces, en la parte ínfero-externa de la trompa, fibrocartilaginosa de la trompa. O sea que este músculo, aparte de elevar el velo del paladar, también cuando se contrae, abre la trompa para que entre aire. Entonces ya sabemos, petrosalpingo. Ahora ya sabes por qué es salpingo. Porque también tiene su inserción en la trompa. Todo lo que está en la trompa es salpingo. ¿No ven? Ya. Estafilino. ¿Dónde va a ir? Al paladar. Entonces, aquí tenemos haces de inserción petrosalpingo, estafilino. ¿Qué hace cuando se contrae? Eleva el velo del paladar. Listo. Este es el constrictor superior, que ya lo conocemos. Algunas fibras tienen algo que ver con el velo, pero no mucho, ¿no? Este es el músculo que quiero que lo vean.
este de acá. Este es el músculo palato faríngeo o faringo estafilino. Este, que pasa en el espesor del pilar posterior. ¿Me entienden? Estafilino en la parte superior. En primer lugar, este músculo, hijito, debe ser la cabeza. Se llama palato faríngeo o faringo estafilino. ¿Ya? Se nace de 3 cabezas. Nace de 3 cabezas. Una principal es esta. Esta es la cabeza principal. O palatín. ¿Me entienden? Es la pregunta de examen. ¿Cuál es el as principal de nacimiento del faringo estafilino? El as principal es el palatín. ¿Dónde se va a insertar? En la cara superior de la aponeurosis palatina. En la cara superior de la aponeurosis palatina. Y tiene 2 haces accesorios. Y sí que lo ayudan accesoriamente. ¿Cuáles son? Uno será pterigoideo, que se inserta en la apófisis pterigoides, y el otro es tubárico o salpino, tubárico, pero se llama así. ¿Ya? Repítanme: el músculo faringo estafilino nace por 3 haces, uno principal y 2 accesorios. El principal se llama palatino, y los accesorios, que son estos otros que están subiéndose ahí, ¿no? Uno es pterigoideo y el otro es tubárico, porque viene de la tuba, del conducto faringo-timpánico, y el otro de la apófisis pterigoides, del gancho. Entonces el músculo faringo estafilino había tenido 3 haces de inicio. ¿No? ¿Cuáles son? Uno principal, palatino, y otro accesorio. Tubárico, pterigoideo. Desde ahí, este músculo desciende por acá. Va a dar algunos haces amigdalinos, va a dar haces faringeos, ¿no? Hacia la faringe, ¿no? Va a dar haces también cricoideos. Por lo tanto, cuando este músculo se contraiga, va a bajar el velo del paladar, en primer lugar por este as palatino, y por el as tubárico y pterigoideo, el pterigoideo, que va a ser un as que no se mueve, fijo, va a subir a la laringe y a la faringe. Por lo tanto, este músculo actúa tanto en el velo del paladar como elevador. Por eso lo estamos llevando como músculo de velo del paladar, pero también está dentro del grupo de los elevadores. Ahora, dentro de los elevadores tenemos otro músculo, que es el petrofaríngeo, un músculo chiquito, petro. ¿De dónde viene? De la porción petrosa del temporal. ¿Dónde? A la faringe. Se confunde con los haces del constrictor superior. ¿Ya? Ahí está. Este es el elevador. Este es entonces el peristafilino interno. Nos falta el peristafilino externo, o músculo tensor del velo del paladar, es este. Miren, este. ¿Dónde se inserta este músculo? A ver, acuérdense, ahorita, acuérdense. Correcto, mija, correcto. En la fosita escafoidea. Hemos visto, ¿no ve? La fosa perigoidea, donde se inserta el músculo perigoideo interno, ¿ve? Menos en la parte superior, que hay una fosita, que se llama la fosita escafoidea, donde se inserta el músculo peristafilino externo. Ahora miren, este no eleva, tensa. ¿Y cómo tensa? Este es el gancho del ala interna de la apófisis pterigoides. Aquí se produce un reflejo
como el músculo oblicuo mayor del ojo, ¿no ve? Aquí una polea de reflexión, y se abren abanicos sobre el paladar. Por lo tanto, cuando se contrae, tensa, no lo eleva, tensa. ¿Me entienden? El peristafilino interno tensa. Ahora, ¿qué otros nombres recibirá pues este músculo? Porque algo también tiene que ver con la trompa, ¿sí? Este músculo se llama esfenosalpingoestafilino. ¿Por qué se llamará esfeno? Se está insertando en el esfenoides, ¿verdad? ¿En qué parte del esfenoides se encuentra? ¿Usted me lo dijo? Ya, ¿ves? Esfeno. Por eso se llama esfeno. Salpingo. En la trompa. ¿Ve? En la parte posterior de la trompa, o digo externa de la trompa, lo llaman peristafilino externo. En la parte externa de la trompa. ¿Ve? Esfeno salpingo. Estafilino al paladar. Va a ser tensor del velo del paladar. Y luego tenemos el palato estafilino y demás. ¿Ve? ¿Listo? Ahí tenemos la fosa escafoidea. Aquí. ¿Ve? Esta es la fosa pterigoidea, la fosa escafoidea. Ese es para dar. Y díganme, este músculo, ¿quién lo inerva? El tronco común del nervio maxilar inferior, el primer tronco, peristafilino externo, pterigoideo interno y músculo del martillo. Los otros músculos del velo del paladar, a excepción de este músculo pterigoideo externo, están inervados por el nervio neumogástrico. Él es el que. ¿Y saben quién lo ayuda al neumogástrico? La rama interna del nervio espinal, ¿han debido leer? La rama externa del espinal va al esternocleidomastoideo y al trapecio. La rama interna se entra al ganglio plexiforme del neumogástrico, porque el neumogástrico le pide auxilio al espinal. Le dice, mira, tantos músculos, yo tengo que inervar, por favor. Y da la rama interna, y esa rama interna del espinal le ayuda a dar inervación a estos músculos del velo del paladar que hemos visto, menos al peristafilino externo, que como dijo la señorita, está inervado por el tronco común, primer ramo del tronco terminal posterior del nervio maxilar inferior. Velo del paladar, este es pterigoideo interno, directamente eleva. Este es el faringoestafilino, este es el as principal, este es el ásigos de la úvula o estafilino, este es el rafe medio del paladar, esta es la trompa, por eso se llama esfenosalpingos estafilino, ¿no? Aquí vemos el faringoestafilino y estilo faríngeo. Aquí tenemos el palato faríngeo, o faringoestafilino, músculo salpingo faríngeo. Este es salpingo, ¿ve? Aquí está la tuba, ¿no? Petrosalpingoestafilino y esfenosalpingoestafilino. Este es el constrictor medio, el constrictor inferior. Los músculos constrictores y los elevadores. El estilo faríngeo. El músculo palatogloso, que es este, que está en el pilar anterior del velo, ¿no? Vasos y nervios de la faringe y el velo. Aquí nos vamos a acordar nomás. A ver, para la faringe tenemos un ramito, ¿ve? Que esta es la faringe ascendente, este ramito delgado. Rama de la carótida externa, ¿ve? Aquí tenemos la tiroidea inferior, la lingual, la facial y la faringe ascendente. Esas ramas van a dar irrigación a la faringe. También van a dar irrigación la palatina descendente, que da ramos tonsiliares también, ¿no? Y la palatina ascendente. Palatina ascendente, rama de la facial. Palatina descendente, rama de la maxilar interna. ¿No ve? Están dando esos ramos ahí. Luego, tenemos del maxilar superior la palatina anterior, media y posterior,
que entra por el conducto palatino posterior. Ahí tiene. ¿Ve? La irrigación de esta arteria. ¿Ve? Ahora, la arteria dorsal de la lengua también da ramos al pilar anterior y al pilar posterior. ¿Ve? Ramas colaterales intermedias. ¿Ve? La porción terminal de la arteria maxilar interna, la infraorbitaria, la palatina superior, la vidiana y la pterigopalatina. Esas son dos ramas van a dar al velo del paladar y a la faringe. La tiroidea superior da un ramito, faringe. ¿Ve? Este es esternocleidomastoidea, rama colateral de la tiroidea superior, ¿no? La tiroidea inferior, aquí abajo, también va a dar un ramito faríngeo, va a dar la tiroidea inferior. ¿Ve? Ahí está, tiroidea inferior. ¿Ve? ¿Ve? Un ramito. ¿Ve? Irrigación de la faringe, ahí tiene la irrigación, los ramos faringeos. De la palatina descendente, de la maxilar interna. La ascendente, la arteria tonsiliar es de la palatina ascendente. De la facial, da la arteria tonsiliar a la amígdala, ¿no? La faringe ascendente, rama independiente que viene de la carótida externa. Ya hemos visto las venas. Las venas se reúnen en un tronco, el tronco tirolinguo, faringo, facial. Todas las venas de ese tronco van hacia ese plano. Los linfáticos, esta es la cadena de la yugular interna, que están en relación con la faringe. Los problemas faringeos, las faringitis, generalmente son reclutadas, esos virus o bacterias, por estas cadenas linfáticas y especialmente por los ganglios linfáticos retrofaringeos. ¿Eh? Ahí vemos. Ahora los nervios. ¿Cuáles son los nervios? Los plexos faringeos. ¿Cómo están determinados? Por el neumogástrico y por el glosofaringeo y por el simpático. ¿No ve? Tanto sensitivos como motor. En el velo del paladar, todos por el neumogástrico y por el espinal, indudablemente que lo ayuda, menos el peristafilino externo. Pregunta de examen. Todos los núcleos del velo del paladar están inervados por el nervio vago, excepto el estafilino externo. ¿No hay? Ya. Aquí están. Estos constrictores son por el plexo faríngeo. ¿No? Inervación. Nervio glosofaríngeo, ¿ve? El plexo. Nervio vago. Los dos forman el plexo faríngeo. ¿Ve? Esta es la vena yugular interna. Aquí yugular, interna. Nervio neumogástrico, el ganglio cervical superior, que también da ramos faríngeos, ¿no? Plexo faríngeo, ahí tienen el plexo faríngeo, que da el nervio vago y el nervio glosofaríngeo. ¿Ve? Nervio vago, nervio glosofaríngeo y nervio simpático del ganglio cervical superior. Inervan los músculos de la faringe, paladar blando, excepto el estafilino externo y estilo faríngeo. No, el estilo faríngeo está inervado por el coso. ¿Ve? Este no. Es esta mano. Filete lingual, el nervio para el nervio hipoglósico. Ahí tienen las arterias, los nervios del paladar, las arterias tonsiliares, el plexo tonsiliar de Andrés, sensitivo. No podemos dar inervación motora a la amígdala, porque la amígdala no es muscular. Los músculos no se mueven con eso, ¿no? Inervación de la faringe. Nervios palatinos, maxilar, del ganglio esfenopalatino, ¿sabes? Son los nasales, nada que ver, nasales superiores. Aquí está. Palatino anterior, medio y posterior, naso palatino. Deglución. La lengua se ha pegado al paladar. Aquí es el bolo alimenticio. El tiempo bucal se llama esto. Tiempo bucal. A ver, traten de tragar saliva sin pegar la lengua al paladar. ¿Pueden? No, no vegetas. Entonces la lengua tiene que pegarse al paladar
para que el bolo alimenticio entre a su segunda fase, que es la fase faríngea. En la fase faríngea, cuando ya he visto, miren, esto quiero que vean. Miren esto, se fijan en esto, es la epiglotis, ¿no ve? En azulita, ¿no? ¿Ya? Este es el conducto aéreo, ¿no ve? Está abierto, ¿no? Y cuando estamos en la porción bucal, está abierto esto. Cuando ya pasamos a la porción faríngea, miren cómo se ha cerrado, miren esto. Miren. ¿Ven ahí? Ha cerrado la vía respiratoria para que el bolo alimenticio resbale y vaya hacia el estómago, que está por detrás. ¿Se fijan? Esto ha bajado, ha obliterado esta vía. Aquí está abierto. Qué lindo es esto, ¿no? Cómo inmediatamente el bolo alimenticio hace un reflejo al glosofaringio, que el glosofaringio también es el nervio nauseoso. Ustedes hurgan la parte posterior de la lengua y producen el vómito en la persona, ¿ve? Ese inmediatamente cierra para que esto pase. El niño cuando está amamantando no respira, está en esta posición. Por eso deja de respirar, se abre, respira, descansa, otra vez cierra y sigue amamantando. ¿Lo ve? Y esta es la porción esofágica. Cuando ya han pasado el esófago, se abre la pinza de Jackson en el esófago y este bolo alimenticio va a ir al estómago. ¿Ve? Esas son las tres fases. Primera fase, bucal, faríngea y esofágica. Ahí está, bucal, faríngea y esofágica. ¿Ve? Y ahí se cierra la vía aérea. Bueno, gracias muchachos por su atención. ¿Alguna pregunta quieren hacer?